Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos nuevamente para colaborar con ustedes Bueno, en su columna. la primera pregunta que le tendría que hacer, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Es un tema complejo, difícil, es un tema muy humano, tiene implicancias filosóficas, ideológicas, psicológicas, de todo tipo y estilo. Y como justo recién decías de que los padres tienen que enseñar a lavar las manos, son los padres los primeros que tienen que enseñar a los niños a no mentir. No mintiéndole a sus hijos, por ejemplo. No mintiéndole a sus hijos, y claro, evidente. Porque el ejemplo es el mejor predicador, ¿no verdad? Ajá. Pero es un tema complejo. Por ejemplo, hace unos años me toca atender un muchacho que era universitario, estudiaba ingeniería, y hacía 3 años que iba a la facultad, no daba ningún examen, y tenía convencido a los padres de que estaba cursando los años normalmente y que todo estaba marchando bien. Y cuando yo lo empiezo a ver, y me dice en la tercera entrevista de que él en verdad hacía 3 años que no daba exámenes y que no se le decía a sus padres, dije, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y bueno, era un tema muy complejo, le tenía mucho miedo a su padre, temía las represalias, y entonces el pobre muchacho salía todas las mañanas con el horario de facultad, se iba a la facultad, volvía a almorzar, ¿cómo te fue? Que muy bien, no sé cuánto, ¿no? Después decía, sí, el próximo periodo tengo 2 materias, voy tal día, tal otro, salía. 3 años mantuvo eso. Qué increíble. ¿No? Y ahí lo que había era un chico muy inseguro, con una muy mala relación con su padre, ¿no? Esto no justifica, ¿no? No, por supuesto, pero habla de conocer Claro, cuál era la motivación, claro, por lo porque menos. en las personas que mienten, en general hay una gran inseguridad detrás, ¿no? Son personas como muy inseguras, que usan la mentira como una cobertura. Y hace relativamente poco, para despistar un poquito que no sea identificable a la persona, pero también me toca atender a una persona que salía todas las mañanas para trabajar y volvía a las 6 de la tarde del trabajo y había perdido el trabajo. Y lo mantuvo esos 6 meses, diciéndole a la señora de que se iba a trabajar y que volvía a las 6 y que volvía del trabajo. 6 meses. Y acá la motivación, porque en la del hijo podríamos llegar a comprender el temor por la mala relación con el padre. Acá, ¿cuál era la motivación? Bueno, porque que la mujer se iba a enojar muchísimo con él y bueno, le iba realmente a pegar un buen susto. Y bueno, y aquí era porque él sentía que la mujer conseguía la plata de la casa, ¿no? Le daba una vergüenza enorme no poder traer plata a la casa, le pedía prestado a los padres, decía que iba a comprar un asunto, pero iba a comprar otro, y entonces con eso traía plata a la casa. Ahora es mortificante para quien tiene que edificar. No, es terrible, terrible. O sea, la gente sufre mucho, porque el mundo de la mentira es el mundo de las penumbras, es el mundo de la mediocridad, es el mundo de la oscuridad, ¿no? Y entonces una persona que miente no tiene la luz en su vida, no tiene lo que lo ilumina, no tiene lo que le dice que está bien y que está mal, ¿no? Dice que tiene muchas implicancias, porque toca aspectos de las facultades superiores del hombre, como por ejemplo la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, la conciencia, ¿no? La conciencia es un tema importantísimo, ¿no? Los filósofos socráticos hablaban de la sindéresis, que se decía que es esa voz interior que tenemos todos dentro que nos dice, haz el bien y evita el mal, la conciencia, ¿no? Entonces, toda persona que miente sabe que está mintiendo y sabe que está haciendo algo mal. Entonces, uno se puede imaginar cómo sufrirían estas personas, ¿no? ¿No? Que terminan yendo a un psiquiatra porque se sentían muy mal, y no lo dicen en la primera consulta ni en la segunda, sino en la tercera se terminan abriendo y contando todo lo que les estaba pasando. Toda persona que con cierta frecuencia mienta es considerada o se puede considerar mitómana, o el mitómano es un mentiroso especializado capaz de construir cosas mucho más grandes. ¿Cuál es la definición? Bueno, el mitómano es el que tiene el hábito de mentir, ¿no? Sino que siempre escapa a la verdad y no dice la verdad y escapa, ¿no? Miente como sistema, ¿no? Como conducta de vida. Se podrá mentir más, mentir menos, pero se vuelve un hábito. ¿Es una patología? Es una patología, es una patología. ¿Un infiel es un mitómano? Un infiel consuetudinario, ¿no? Y sí, es un mitómano, claro, ¿no? Miente, tiene una doble vida. Y entonces también se ha estructurado su persona y su vivir, su existir en torno a una mentira, ¿no? Entonces eso es terrible, porque uno piensa, ¿no? Que fíjense que el objeto natural de la inteligencia es la verdad,
El objeto natural de la voluntad es el bien, ¿no? El objeto de los sentimientos viene a decir las reacciones interiores que sentimos ante las cosas que nos pasan alrededor. Entonces yo puedo mentir porque siento que voy a recibir un mal, pero estoy yendo contra la verdad. Y tengo la conciencia que me está diciendo después, no mientas, haz el bien y evita el mal. Ahora, está quien miente, el mentiroso, pongamos por caso y usemos una etiqueta, Sí. y están los entornos, ¿no? ¿Qué hay para decir de los cómplices? Que a veces son las víctimas de la mentira y hacen la vista gorda, o que a veces no tienen que ver con la relación, pero de alguna manera saben con quién se vinculan y lo aceptan y hasta le palmean la espalda. Claro. Y bueno, muchas veces los cómplices son un poco los generadores de esas situaciones, ¿no? Yo también me acuerdo de haber tenido un chico con muchísimas dificultades de comportamiento, que mentía permanentemente en su casa, y la madre era cómplice de todo eso. Y la madre no lo corregía. Y la madre de una manera como que lo premiaba con cosas y lo seguía estimulando porque lo veía muy parecido a ella. Ella también tenía una vida muy complicada, ¿no? Entonces los cómplices muchas veces son los que mantienen esa mentira, ¿no? Y permiten perpetuarla. Y realmente son cómplices, ¿no? Entonces uno dice qué pena, ¿no? Porque estas personas con esta dificultad tan grande que les oscurece la vida, Sí. ¿no? No tienen las ayudas que tienen que tener, de repente los ciclos más cercanos, como puede ser una madre, por ejemplo, ¿no? Pero existen las mentiras piadosas, por ponerle un título Sí. a las más comunes, ¿no? La que llamamos... ¿Quién no ha dicho una mentira piadosa, ¿no? No sé por qué me mira. No sé lo que... Pero bueno, en mi vida no entra la... Bueno, porque los actores... No entra la palabra mentira, No, pero ¿sabe por qué? doctor. Porque inclusive esto tiene que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si los actores suelen tener rasgos histriónicos de personalidad, Es verdad. ¿no? Entonces, muchas veces, para mantener la apariencia o para dar una buena imagen, la gente miente. Entonces, el que tiene rasgos histriónicos tiene más facilidad para mentir por eso. O un obsesivo, que es muy cuadriculado, estricto, riguroso, cuando algo le sale mal, se le sale del encasillamiento que tiene en cómo procede, no lo acepta y miente. Claro. Pero ahí está influyendo también su personalidad orgullosa, o digo, su obsesiva, ¿no? Como que tiene muchas aristas el tema, ¿no? No es tan fácil, ¿no? ¿Puede ser hereditario? Nos pregunta una televidente aquí a través del Facebook. Lilian, ¿puede ser hereditaria la mentira? Bueno, puede ser hereditaria en el sentido que se heredan trastornos de personalidad, ¿no? Si en general la persona que miente tiene lo que clasificamos en psiquiatría como un trastorno de personalidad. Si el mitómano, dentro de la clasificación de las patologías, está dentro de los trastornos de personalidad. Entonces, si esa persona hereda un trastorno de personalidad de uno de sus padres, va a tener una mayor facilidad y tendencia a la mentira. Que está reforzada por el propio padre o madre, que de repente son medios mentirosos también, ¿no? Entonces sean las dos cosas que se suman, ¿no? Pero puede haber una predisposición por un trastorno de personalidad. Hemos hablado o hemos mencionado algunos casos, si se quiere, extremos. Ahora, ¿hay mentiras normales o hay etapas de la vida en las cuales de repente hasta, no voy a decir correcto, pero usual que una persona pueda mentir sin que esto amerite una preocupación? Yo diría que siempre es para preocuparse, ¿no? Y especialmente en la adolescencia y en la etapa de la infantil, donde se va formando la personalidad, ¿no? Entonces ahí es cuando los padres tienen que marcarle muy claramente las cosas a los chicos, ¿no? De que no se puede mentir, ¿no? Había un dicho que decía, ¿no? Más vale morir que mentir, ¿no? Que a veces lo repetían, me acuerdo en mi casa, ¿no? Como diciendo que hay que inculcar esas cosas, ¿no? Porque se va como formando la personalidad. Y después en la adolescencia, cuando el chico está entrando al mundo de los mayores, ¿no? Que también es todo un desafío, son cosas nuevas, ¿no? Hay que enseñarle a que diga siempre la verdad y estar muy cerca de él. Entonces los padres tienen que hacer un acompañamiento del hijo adolescente en la entrada a ese mundo, los adultos, para que se confíe, para que sea sincero, ¿no? Ahora, doctor, que nuestro juego de cartas más representativo sea el truco. ¿Qué Bueno. dice de nosotros? No. No, es un juego. A mí me parece maravilloso y me encanta, ¿no? Me encanta porque uno simula cosas, hace juegos, ¿no? ¿Cómo que simula cosas? No. Miente. Es el arte de mentir. Bueno, El truco es el arte de mentir. Claro. Bueno, se le puede llamar de muchas maneras, pero es un juego, y en el verdad. juego, digamos que el juego está No permitido. es la vida, ¿no? No es la vida, ¿no? El juego yo diría que está divertido y justamente lo lindo que tiene el truco es la picardía de la mentira, ¿no? ¿Verdad?
El tema da para mucho por la enorme cantidad de preguntas que tenemos y prácticamente se nos ha terminado el tiempo. Inclusive con preguntas que tienen que ver de si son detectables las mentiras de los mentirosos. Es decir, supongo yo que la pregunta apunta a: ¿tenemos comportamientos en el momento de mentir que denuncian esa mentira y quien la está recibiendo, si nos conoce bien, puede darse cuenta? Bueno, por ejemplo, aquellas personas que empiezan a tener conductas evitativas, que no enfrentan, que empiezan a irse por la tangente, ¿no? Y empiezan a cambiar un poquito sus conductas, o de repente no están en las reuniones más familiares, o en la sobremesa después de la comida, cuando salen un poco temas de la vida diaria, empiezan a evitar, ¿no? Eso es bastante típico. Bastante ¿no? típico. Y en lo personal, en lo facial, en las miradas, en pequeños tics, puede haber... Bueno, se nota, bueno, uno ve una persona tensa, más las madres, ¿no? Sí. Se notan que un chico está tenso. Y las esposas. Y las esposas también. Pero fíjense, por ejemplo, que los detectores de mentiras son aparatos eléctricos que captan la corriente eléctrica de la piel, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo funcionan estos aparatos? Si uno miente, se pone un poco ansioso y sube las corrientes eléctricas de la piel. Y el galvanómetro, el detector de electricidad, sube muchísimo la corriente, ¿no? Entonces se dice, este hombre se está poniendo nervioso por lo que está diciendo, por lo tanto es muy probable que esté mintiendo. Entonces, que un chico se ponga nervioso cuando están encarando y conversando, es un tema para investigar. Doctor, más que interesante el tema, y obviamente más allá del humor, es obviamente por la gran cantidad de mensajes que tenemos, preocupación realmente de muchas mamás, así que volveremos sobre él. No. Muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias, Humberto, encantado. Bueno, así hemos estado nuevamente dialogando con el doctor Alexander Lyford Pike, en este caso sobre las mentiras y los mentirosos.